Bueno, son las 7 de la mañana, 41 minutos en Colombia y tenemos otra invitada muy especial esta mañana aquí en Radio Red, una mirada diferente. Hoy hemos destacado mucho a las mujeres. Sí, señor. Como lo hacemos permanentemente. Comenzamos 6 en punto de la mañana. El anuncio de la ganadora del premio Nobel de Literatura, Han Kang, que es surcoreana, la autora de La Vegetariana. También hablamos de la designación de la doctora Ana Gómez como rectora directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE. Ella es doctora en Demografía y Estudios de Población de la Universidad de California y es economista de la Universidad de los Andes, magíster también en Economía de la institución. Como escuchan ustedes, calificada obviamente para el cargo que está ocupando. Doctora Piedad, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red. No, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Comienzo de una vez haciéndole una pregunta filosófica, de esas preguntas filosóficas que hacemos aquí permanentemente en Radio Red. Bueno, primero, ¿hace cuánto que está usted en el DANE? Desde septiembre 9 del 2022. O sea, Con precisión y todo. Con números. Dos años. Segunda directora que tiene el DANE. Tercera mujer de los 70 años que tiene el DANE. Porque yo me acordaba de María Luisa Chape, ¿no? Sí. ¿Y quién más? ¿Qué fue la otra? Se me fue el nombre en este momento. Estadísticamente. Bueno. Eulalia Zenin. Wow. Bueno, la tercera directora que tiene el DANE. Le decía, la pregunta filosófica que mucha gente seguramente a esta hora ya se está formulando cuando dicen, está la directora del DANE en Radio Red. ¿Usted ya pudo averiguar, comprobar en dónde hace mercado el DANE? Ya sé, pero no puedo revelarlo. Esa es una de las frases más manidas en los últimos 40 años. ¿Dónde hará mercado el director del DANE? Que a mí no me salen las cuentas. A mí no me salen las cuentas. ¿Cómo es ese rollo? Bueno, doctora Piedad, de la inflación. Se conoció recientemente el último dato de inflación en Colombia y bueno, ahí va, todavía no alcanza los promedios de países de la OCDE, pero da la impresión de que empezó ya a ser más controlada, empezó a ceder más. Sí, tenemos el último dato para el mes de septiembre, que recordemos fue el mes donde tuvimos también los 5 días del paro camionero. La inflación tuvo un crecimiento de 0.24%. Eso nos da año corrido, es decir, de enero a septiembre, 4.58. Ya estamos en esos niveles. Y si juntamos 12 meses, para tener un año entero, 5.81. Eso, como bien lo han dicho los analistas, ya es unos números que son controlados. Si uno ve esa cifra, año corrido enero-septiembre, 4,58, quiere decir que esto va a quedar más o menos 5,558, probablemente. Bien, el DANE no hace proyecciones. Claro. Las proyecciones las hace el Banco de la República y otros analistas para cualquier tema de inflación. Como le decía, 12 meses 5.81. Entonces, pues si ya vamos viendo esas tendencias, la gente o los analistas están tendiendo hacia ese número. ¿Cuáles son los factores que más están incidiendo hoy por hoy, doctora Piedad, en la inflación en Colombia? Bien, pues para este mes de septiembre la educación. Recordemos que por los ciclos educativos que tenemos en el país, calendario B, todos los colegios y sobre todo precisamente para este dato de inflación fueron los colegios de educación básica primaria y secundaria los que generaron esta variación. La educación creció 1.93 y ese punto 24 le pusieron 0.08, o sea, un tercio de la inflación está explicada en el mes de septiembre por esas alzas que tuvimos en los colegios, tanto de primaria como de secundaria. Ok, ¿usted cree que, perfecto, usted aclara con absoluta nitidez que no se hacen proyecciones, pero ¿significa que el mes de diciembre podemos llegar a una inflación más controlada? Bien, los últimos meses del año, de todos los que terminan en bre, después de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tenemos siempre unos niveles que ya son mucho más bajos que tradicionalmente en Colombia. Los colombianos lo sentimos todos los años. En enero es como, ¿cómo? ¿Por qué tantas alzas? Porque está subiendo todo. Claro. Los primeros meses del año es cuando sentimos las subidas, porque es cuando se hacen esos ajustes en precios. Ahí se da un jalonazo, ¿no? Y ahí se da la subida. Estos últimos tienden a ser bastante controlados tradicionalmente en Colombia. Entonces, pues sí, todo sucede como siempre ha venido sucediendo. Lo más probable es eso, ¿no? Que estos últimos meses del año son más controlados. Ok, quiere decir que si anualizado septiembre 5.81, la inflación no va a pasar del 6% este año. Eso es una cifra muy importante porque los empresarios empiezan a ver esas cifras de cara a las decisiones que van a tomar, por ejemplo, en aumentos salariales, en fin, el aumento del salario mínimo. Ese es un dato muy pertinente. Hablemos ahora de desempleo. Desempleo en Colombia. ¿Cómo está el asunto y con qué tendencia, si bien el DANE no hace proyecciones ni hace pronósticos?
Bien, miremos las principales tasas, las tasas con las que la gente que hace los análisis de mercado laboral trabaja. La tasa global de participación alcanzó 64.5 para este agosto de 2024. La de ocupación... ¿Qué es, perdón? ¿Qué significa eso? La global de 64.5, ¿qué significa eso? La tasa global de participación es cuánta gente está saliendo a participar en el mercado laboral. Entonces tenemos que 64.5% de las personas que están en edad de trabajar quieren salir a trabajar. Ajá. La tasa de ocupación, son aquellos que están ocupados, es 58.3% y la desocupación 9.7%. Entonces, del total de esa población económicamente activa, 9.7 están desocupados y 58.3 ocupados. Eso es lo que quiere decir. Que si lo miramos ya en volúmenes de población, tenemos que toda la población en edad de trabajar, que son los mayores de 15 años en el país, alcanzan 40.191.000 personas. Los ocupados, 23.418.000 y los desocupados, 2.505.000. El resto, 14.269.000, es la gente que está por fuera de la fuerza de trabajo. Son los estudiantes, ama de casa, rentistas, pensionados, todas estas otras personas que no tienen interés en trabajar. Señora Ordinola, ahí en esas cifras de desempleo, los más afectados salen ahí en el DANE, ¿son jóvenes y mujeres? ¿Siguen siendo esa tendencia? Estructuralmente en el mercado laboral colombiano y pues para muchos mercados laborales similares es así. Seguimos teniendo unas tasas de desocupación que son más altas para las mujeres y que son más altas para la juventud. Pero para las mujeres hay un tema bien interesante siempre resaltar, que esto también sucede a nivel mundial. Y es que hay una brecha desde la entrada al mercado laboral. La tasa global de participación de los hombres es de 76.7. La de las mujeres 53.2. Es una brecha de más de 20 puntos porcentuales. Entonces, a pesar de que participamos menos en el mercado laboral, nuestras tasas de desocupación son mayores. Esto es un ¿Cómo sería antes? Imagínese. Antes era. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Sí. Bien, estos son los temas estructurales que tiene el mercado laboral. Recordemos que, pues, sociológicamente hablando, venimos de unas sociedades patriarcales donde hay una división de trabajo, las mujeres se quedan en la casa haciendo los trabajos domésticos no remunerados y los hombres los remunerados, y pues esto trae un montón de implicaciones en todas nuestras vidas, en todo el mundo. Entonces, por eso las tasas de participación siguen siendo menores para las mujeres, sigue habiendo esta división del trabajo, que tenemos que, de nuevo, estos son milenios y milenios de historia en el mundo, y esto sigue sucediendo. Entonces, estos temas de discriminación también hacen que sea poco atractivo para que las mujeres salgan a ofrecer sus trabajos. Ya saben que pues todo va a ser más difícil, que no les van a dar los permisos, que van a recibir menos salario, entonces igual siguen prefiriendo quedarse en las casas. Doctora Piedad, de las cifras que usted mencionó me llamó la atención una, y por favor corríjame si le entendí bien o si le entendí mal, por favor. De la población que está en edad, en capacidad absoluta de trabajar, hay 2 millones y pico que todavía no lo consiguen. Es así, ¿verdad? Son 2.505.000 la población desocupada. Esta es gente que quiere trabajar, pero que no encuentra trabajo. Ahí está el reto. Están listos, están preparados, están, mejor dicho, ya en condición y en actitud y en aptitud, pero no lo logran. 2,5. 2,5, sí, señor. Muy bien. ¿En qué áreas se ve más el desempleo? ¿En qué áreas, tanto para hombres como para mujeres, en qué áreas hay más dificultad para conseguir trabajo? Bien, para este mes de agosto de 2024 tenemos que en las actividades económicas donde más decreció el desempleo fue construcción, tuvo una variación de 6.5, se redujo en 84.000 personas que trabajan allí, que eso aporta menos 0.4 puntos porcentuales. Le sigue administración pública y defensa, educación y atención para la salud humana, que se redujo en 12.3%, una reducción de menos 74.000 ocupados. Actividades inmobiliarias, una variación de 1.4% y una contracción de 71.000 ocupados. Esas fueron las tres donde vimos estas contracciones. Bueno, yo le quiero preguntar sobre los nacimientos en Colombia por un reciente caso que conocí de un jardín infantil donde fueron a buscar cupo y había que hacer antes unos años colas y formularios y un cupito, nada, relajados. Y decía la directora que es que últimamente son pocos los niños que van a matricularse o a llevarlos allí porque no hay muchos nacimientos. Y me fui a las estadísticas y efectivamente son altísimas. Rápidamente, Juan Manuel, en el 2014... o sea, las estadísticas ahora... No, para mostrar lo que ha bajado ella. 669.000 y el año pasado 510.000. O sea, ¿bajó así el número de nacimientos tan fuerte en Colombia?
Sí, tenemos ya, digamos, estos son efectos de la transición demográfica, estos son procesos que llevan años en el país. Desde los 50 comenzó la transición demográfica en Colombia, una reducción muy importante en la fertilidad desde los 70 y se profundizó desde la pandemia. Cuando miramos año corrido de las últimas cifras, que es año corrido es enero a julio, o sea, el primer semestre y un mesecito más hasta julio, tenemos que la variación anual de esos nacimientos está reportando la caída más importante que tenemos desde 2015, una reducción de 15.2%. Miren eso. 2023 tenemos 300.874 nacimientos, 2024 255.055 nacimientos. Entonces, venimos de unas cifras, por ejemplo, en 2015 eran 377.024 nacimientos, una contracción que es muy importante, una reducción ya. Esto es un fenómeno que es imparable y que es global, ¿no? La transición demográfica sucede en todas las poblaciones humanas. Piedad, una inquietud. Se ve la reducción de la natalidad, ¿también eso se refleja en los matrimonios? Estadísticamente, ¿hay menor cantidad de matrimonios hoy en día que hace unos años? ¿Cómo es ese dato? Bien, nosotros no registramos los matrimonios dentro de nuestras estadísticas vitales en Colombia, pero sí a través de nuestras encuestas de hogares y los censos de población y vivienda. Tenemos muy claro en Colombia que desde 1993 los colombianos no nos gusta casarnos. La mayoría nos vamos a vivir en unión libre. Arrejuntados. Claro, así es. La mayoría de los colombianos, digamos, hubo una transición social también ahí, que no es exclusiva de Colombia, sucede en casi toda América Latina, donde empezamos a preferir más las uniones libres sobre los matrimonios. Entonces, los números o la reducción de matrimonios, pues se ve ya desde hace 30 años o más en el país, y pues asimismo, al no haber matrimonios, pues ya tampoco se reportan tantos divorcios. Pero entonces hay muchos hogares monoparentales, ¿eso ha crecido mucho? También viene creciendo, alrededor del 30% de los hogares en Colombia son hogares monoparentales. También vemos que esto son gráficas, ¿no? Toda la transición demográfica trae pues estos cambios demográficos que van asociados a muchos cambios sociales también, porque pues ya las sociedades no tienen las mismas composiciones de antes. Antes todas de verdad eran como las pirámides de población, que es forma de un triangulito con una base muy ancha, porque así fueron en todo el mundo durante décadas, siglos, milenios. Llega la transición y empieza todo a cambiar, y eso hace que nuestras sociedades también tengan unos cambios a todo nivel, no solamente a nivel demográfico, sino también social y económico. Doctora Piedad, una cuñita o un aviso clasificado para los oyentes de Radio Red. En Colombia se elabora un documento extraordinario, lo hace el DANE, que yo creo que, a propósito de la pregunta que Vlado formuló hoy a los oyentes, venga, la tengo aquí arriba. ¿Cuál es su libro favorito? Yo creo que los colombianos todos deberíamos leernos la encuesta nacional de hogares, ¿cierto? En la encuesta nacional de hogares que hace el DANE está la radiografía del país. Mire, un dato conmovedor de la última que vi. Por favor, si ya está actualizada, qué dicha, y si podemos encontrar la nueva, qué dicha. La cantidad de gente, por ejemplo, que se moviliza a pie de su casa al trabajo. 2-3 horas diarias. La cantidad de gente que tiene mascota, la cantidad de gente que realmente usa internet. ¿Y que ¿Cuál lo come? es el último documento o cuándo fue la última encuesta nacional de hogares que hizo el DANE? Bien, nosotros tenemos varios operativos. De la que estás hablando es la vida. Esa encuesta de vida en este momento está ahorita en campo. Nosotros presentamos los resultados cada abril de la encuesta nacional de calidad de vida. Entonces la del año pasado la presentamos en abril de este año. Y en este momento estamos recogiendo la información que se presentará en el próximo abril. Toda nuestra información es completamente abierta. Yo soy completamente o firmemente creo sobre el valor de los datos, la producción de la información como un bien público. Así que todos nuestros datos son abiertos, los pueden encontrar en nuestra página web del DANE, www.dane.gov.co. Allá van a encontrar visualizaciones, tablas. No es necesario ser estadístico, no es necesario saber manipular los datos. Pueden bajar allí la información, y obviamente quienes sí tienen esa capacidad de manipular la información pueden bajar también el microdato y hacer el procesamiento propiamente. Entonces el interesado pone www.dane.gov.co y busca encuesta de calidad de vida, y le va a salir la de abril de este año. Y le va a salir todas las que tenemos y que están ya disponibles, y la última que es la que publicamos en abril del año, que corresponde al año pasado, 2023. Qué bien.
Ahí en esa misma estadística, doctora Piedad, fue cuando ustedes sacaron que nuevamente recalcaron sobre esa pobreza oculta de las personas, así sea ya estratos altos, que solo comen 1 o 2 veces y además con unas bajo a la semana carne. Sí, ese es el indicador FIES, que Sí. es el índice que tenemos nosotros de privaciones alimentarias. Eso. Es un indicador que produciendo desde el DANE a partir de esta encuesta nacional de calidad de vida y nos da esas carencias o ese indicador FIES y es alrededor del 5% de los colombianos. Doctora Piedad, ¿y el Censo Económico Nacional Urbano, cómo va? Primero, ¿qué es y cómo va ese censo? Bien, este censo es un censo muy importante. Hace más de 30 años en el país no teníamos un censo económico. Cuando yo digo la palabra censo, la mayoría de colombianos y colombianas recuerda el censo de población y cuando llegan a las casas y le hacen preguntas. Ese es un censo de población y vivienda que quiere medir eso, la gente, y cómo vivimos, dónde estamos los colombianos. Este es económico. Este es para medir el tejido empresarial y comercial del país. Esto es fundamental para saber cómo está nuestra economía. Se debe hacer 1 por década y teníamos un rezago de solo 34 años. Ah, no más. Sí. El último hace Nada más. 34 años, Sí, exactamente. ¿es el mismo de los comercios informales? Escúcheme. Aquí nosotros vamos a medir por primera vez en un censo económico nacional la economía Vendedores popular. ambulantes, pequeños. Vamos a tener pequeña, mediana, gran microempresa también, los vendedores ambulantes. Desde desde el 4 de septiembre estamos haciendo el barrido en el cual estamos midiendo toda esa economía popular, que es muy importante recoger la información de estos vendedores de calle. La gente sí, vendedores perdóname, es informales. que he oído, la interrumpo ahí porque he visto varias personas, y sobre todo en galerías, en alguna oportunidad vi que llegaron hace poco, la gente le da miedo a los datos, que porque no, eso ya me van a clavar impuestos. Para nada. Eso es así lo estaban diciendo, se lo decían a los funcionarios, no es que usted, ¿para qué quiere mis datos? ¿Ya me va a poner más impuestos? Pues no, y no los daban. ¿Han encontrado esos tropiezos? Siempre los encontramos, las fuentes son reunentes en general en Colombia a dar la información por temas de seguridad también, pero al final nuestros encuestadores y censistas están muy bien entrenados y logran hacer su tarea. Y allí es muy importante que lo tengamos porque es fundamental entender que toda la información que entra en el DANE se queda en el DANE. Hay una cosa que está por ley de la nación, una ley que yo también terminé de promover, la ley 2335, que contempla la reserva estadística. Si entra al DANE, no la compartimos con ninguna otra entidad del país. Entonces esto es Así sea una imposible. entidad del que mande, A yo quiero Diana me sacar lo esta puede ley. pedir, me lo puede pedir que todo lo lo que pueden, quiera y yo ¿verdad? siempre le voy a decir que no. El presidente de la República, las altas cortes, quien quiera me lo puede pedir y la respuesta, la información que entra al DANE se queda en Pero, por ejemplo, escúcheme, porque me surge también esa misma pregunta en esa dirección. Listo, encuentran ustedes que en ese censo que están realizando con la economía popular, sí, efectivamente devengan quizá más porque pagan menos arriendo, porque están en la calle, porque en fin, y esa es una estadística general que obviamente tiene que ser publicada, pero sí pueden de ahí tomar esa regla general para imponer, estos mire cuánto ganan y uno pagan menos impuestos, menos, clavemos el otro impuesto. Pero es que los datos Pero son los también datos, pueden darles subsidios. De Pero, otro lado, ay. también podemos encontrar, digamos, Ojalá fuera la al revés. información es precisamente para hacer y generar política pública, pero también privada, sobre todo un censo económico, muchísimo a todos los que hacen políticas, pero también al sector privado. Vamos a poder medir la productividad. Recordemos que Colombia es uno de los países que tiene unos niveles de productividad bajos con las formas que tenemos de medir en esto. Pero con el censo vamos a poder medirlo en realidad. La productividad para cada uno de los sectores y para cada uno de los tamaños de estas empresas también. Eso es fundamental para el sector privado, no solamente para los tomadores de decisiones o quienes hacen política pública que generan este tipo de políticas como las que bien mencionas, impuestos, subsidios, pero también ayudas, pero también programas. Se genera la información para absolutamente todo esto y viene a alimentar también nuestra cifra de PIB. Tener un censo económico es muy potente, nos va a dar una información que es bien importante y que va a todos los niveles geográficos. Las encuestas son muestras, son un pedacito. Bien, nosotros estamos haciendo toda la recolección de campo y pues esto es el siglo XXI, entonces también estamos recogiendo la información vía autodiligenciamiento web que nos dan y nos van llenando las empresas. Todo eso cierra este año, entonces tendremos ya una cifra preliminar para fines de este año, en diciembre, y ya el procesamiento arranca 1 de enero y esperamos tenerlo en el 2025. ¿Y va a volver a hacer situación? El último fue en el gobierno de Duque En el con... que hoy es concejal. Ajá, sí. En el 18 Perfetti lo hizo, lo que pasa es que Santos se le alargó el censo y terminó terminándolo Juan Daniel Oviedo. Pero este es un censo que se hizo en el 18 y de nuevo por lineamientos, buenas prácticas y estándares internacionales se va a hacer uno cada 10 años. Otra vez en la ley 2335 ya quedó establecido este ciclo de los censos y el próximo para seguir esos lineamientos de Naciones Unidas y buenas prácticas se va a hacer en los años terminados en 0.
Entonces el próximo va a ser en el 2030. En el 2030. Bueno, fíjense que eso es lo chévere de hablar con una persona que maneja las cifras al dedillo, ¿verdad? Y es que las preguntas son concretas y las respuestas son concretas. Solo me resta desearle un grandioso jueves a usted y a toda su gente en el radio. No, muchísimas gracias a ustedes. Bienvenida y ojalá nos acepte aquí en diciembre venir a conversar sobre cómo termina el año en materia de estadísticas. Los números ayudan mucho a medir realmente, cuando uno se aferra realmente a los hechos y a los datos, tiene una mirada mucho más concreta de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno que venga en diciembre para echarle una mirada al año y ahí sí ya no hablar de proyecciones sino de conclusiones, ¿no? Correcto, así. Cuenten conmigo, aquí nos veremos en diciembre. Es más, en diciembre Vlado suele ser un gran desayuno comunitario. Con invitados especiales y todo, sí. Entonces, ese día procuramos que usted esté, ¿vale? Perfecto, acepto. Doctora Piedad, muchas gracias. Bienvenida siempre a Radio Red. Piedad Urdinola, la directora del DANE, el Departamento de Estadística de Colombia en Radio Red, 8 de la mañana, 3 minutos en Colombia.